Muy bien, pues vamos a iniciar con el tema número 8 de esta serie, la vida en el Espíritu. Y el título de este tema es Viviendo sin condenación. Viviendo sin condenación. Este capítulo que vamos a estar viendo, que es Romanos capítulo 8, no lo vamos a ver todo por obvias razones. Obvio, dice alguien, ¿verdad? No lo vamos a ver todo en una sesión, pero vamos a estarlo estudiando porque fíjese que usted sabe que la carta a los romanos, lo hemos mencionado, se le ha conocido también como la columna vertebral del cristianismo. Es decir, ahí en toda la carta a los romanos está pues mucho de lo que, o en gran medida, la parte esencial de lo que nuestra fe trata, desde el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué la necesidad del hombre, la universalidad del pecado? ¿Cómo es de que Dios nos viene a salvar? ¿Por qué nos salva? ¿Cómo nos salva? ¿Qué resultados hay? ¿Cómo debemos de vivir? Etcétera, 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 ¿sí? Y desde una parte muy profunda teológica, es decir, de un entendimiento teológico profundo, pero también a la vez una vida práctica bien impresionante, toda la carta. Y este capítulo, el capítulo 8, es particularmente importante porque trata esencialmente del Espíritu Santo, o sea, la presencia del Espíritu Santo en un creyente. ¿Cuántos creyentes hay aquí? A ver, salúdenme, creyentes. ¿Sí creen o creen que creen? ¿Sí creen? Ah, bien. Pues este capítulo habla precisamente de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos hablado de que el Espíritu Santo mora permanentemente en el creyente. Y el hecho de que Él more en el creyente tiene un efecto, diga conmigo, tiene efectos. O sea, no es nada más vive ahí así como si no hubiera nadie. El hecho de que Él habite en nosotros tiene efectos, ¿sí? Y de hecho a este capítulo se le llega a mencionar como el capítulo del Espíritu Santo, porque fíjense que en los 7 capítulos anteriores el apóstol Pablo lo menciona solamente una vez y en este se menciona 18. O sea, habla mucho acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros. La semana pasada, si no mal recuerdo, hice un comentario que efectivamente ninguno de los escritores bíblicos, ¿verdad?, de los hombres que fueron inspirados para escribir la Biblia, pues hicieron de una manera deliberada un asunto de que voy a hacer un tratado con respecto al Espíritu Santo, voy a hacer una carta acerca de neumatología, voy a hacer un estudio aquí. No se hizo así. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo y bueno, se habla mucho acerca de él, pero en este capítulo en particular, no sé si está bien dicho, pone unas bases muy claves para cada uno de nosotros, que es importante que atendamos, ¿sí? Para los que anotan, les voy a dar así una especie de bosquejo, y los que no, bueno, pues ahí le escuchan, ¿verdad? Pero es una especie de bosquejo de lo que habla, de los temas que trata, de los asuntos que está hablando acerca de este capítulo en particular. Y ustedes se van a dar cuenta que solamente viendo estos puntos se podría hablar muchísimas semanas, ¿sí? Hay tela para cortar bastante. Y lo primero que habla es de que no hay condenación para los que están en Cristo. Y ahorita vamos a ver más acerca de eso. Solamente quiero darle así una leve introducción, un bosquejito, ¿verdad?, por así decirlo, de lo que vamos a estar viendo. Y también de cómo, pues como el Espíritu Santo mora en el creyente, nos da esa vida, nos da la vida de Dios. Y esa vida de Dios entonces nos da la habilidad para vivir para Dios, nos da la habilidad para obedecer, nos da la capacidad de hacer la voluntad de Dios, ¿sí?
por el otro lado, al morar en nosotros, y la función de Él es llevarnos a un convencimiento, ¿sí?, a una seguridad con respecto, fíjense bien, a una promesa en particular que es clave, que es esencial para todo creyente, que es la glorificación. Es decir, la seguridad del cumplimiento de la promesa que seremos glorificados juntamente como el Señor lo está. Es decir, para que podamos, ¿cuál es la implicación o por qué es tan esencial? Porque, mis amados, de eso habla nuestro destino eterno. Así de sencillo. Sin glorificación, es decir, si nuestro cuerpo no fuera transformado, ¿sí?, pues entonces, si no hubiese resurrección de los muertos, si nuestro cuerpo no fuese transformado, tan sencillo como que no podríamos estar en la presencia de Dios. Así de sencillo, porque con este cuerpo terrenal, este cuerpo natural, no podemos. Es imposible. O sea, hay una serie, no solamente, déjeme decirlo, de debilidades, pero de necesidades que, nomás para que nos vayamos ubicando, porque luego hay detalles que luego no pensamos. ¿Cuántos de los que están aquí respiran? A ver, salúdenme. No le voy a decir de que todo lo que respira alabe al Señor, porque pues bueno, sí es cierto. Pero ¿usted cree que nosotros vamos a necesitar que Dios cambie algo de eso? Una pregunta, ¿hay oxígeno en el cielo? ¿En el cielo se respirará? O sea, ¿en donde está Dios habrá oxígeno? Pues los ángeles no respiran, no necesitan. Bueno, no sé, eso es nada más para confundirlo poquito. ¿Sí? ¿A cuántos les da hambre? Y vaya, ¿verdad? Tenemos necesidades de dormir y todo. Allá no van a haber esas necesidades. Entonces, solamente para que ubiquemos qué importante es esto y cómo el Espíritu Santo nos garantiza, nos asegura que eso ocurrirá. Qué maravilla, ¿no? ¿Sí o no? Pero hay algo también que hace, en tanto eso llega, que es estar intercediendo a favor de nosotros, porque tenemos debilidades, porque a veces no sabemos cómo pedir, ¿cierto o no es cierto? A veces pues nos gana la circunstancia, nos rebasa. A veces la misma circunstancia no nos permite pensar de la forma que deberíamos de pensar y de poder pedir lo que conviene, pero el Espíritu Santo sí sabe y Él nos guía en eso y podemos pedir como conviene. Qué maravilla también. Y por el otro lado, garantiza que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, aún en nuestra debilidad, el amor de Dios va a permanecer con nosotros y Él nos estará transformando, estará imprimiendo su carácter, el carácter de Cristo en nosotros. De todas estas cosas habla el capítulo 8. De todas estas cosas habla, y a mí me parece clave que dediquemos un tiempo, que seamos diligentes en considerar esto que se está mostrando en las Escrituras. ¿Está bien? Entonces, les voy a pedir que vengan al versículo 1 ahí de Romanos 8. Romanos 8:1. Cuando llegue ahí me avisa. Pues nadie me avisó, pues yo lo voy a empezar a leer. Versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la ley, o en conformidad a. ¿Sí? La primera parte dice: ahora pues, ninguna condenación hay. Ninguna. ¿Cuánto es ninguno? ¿Cuántas cosas tiene ninguno? Ninguna. No tiene nada. ¿Sí? Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La segunda parte del versículo nos aclara, o es una explicación de la primera. Es decir, ¿quiénes son los que están en Cristo? Les recuerdo que esta frase, en Cristo, en Él, es una de las frases favoritas del apóstol Pablo.
Es decir, es una de las más descriptivas precisamente para mostrar acerca de la fe del creyente verdadero, del creyente genuino, no del que cree, como lo hemos mencionado, sino del creyente genuino. Estar en Cristo, es decir, nosotros adentro de Cristo, pero al mismo tiempo Cristo adentro de nosotros. ¿Cómo se lo explica? Pues simplemente que somos uno, que hemos puesto nuestra confianza en Él y ahora Él ha venido a habitar en nosotros por medio de su Espíritu Santo y nos ha dado una vida que no teníamos, que es la vida de Cristo. Qué precioso, ¿no? ¿Y esto cómo viene? Bueno, precisamente cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en el sacrificio que Él hizo en la cruz, ¿sí? Cuando nosotros confiamos en Él, pasa esto maravilloso, que es algo que le explica el Señor Jesús a Nicodemo. ¿Usted se acuerda allá en Juan capítulo 3? ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? Que llega a Nicodemo y no, Señor, qué tremendo estás, ¿verdad? Que por cierto, hago un paréntesis, luego a veces llegamos a decir, no, Nicodemo fue de noche y anduvo ahí a las obscuritas. Pues sí, probablemente hasta a esa hora se desocupó de trabajar y fue lo primero que hizo. O sea, nomás para que no nos andemos adelantando en nuestros juicios. El caso es que él fue y le dice, oye, Señor, qué tremendo estás, ¿verdad? Nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y pues estaba impresionado. Y el Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo. Literalmente es necesario nacer de arriba, es necesario nacer de Dios. Y así Nicodemo como que, pues no te estaba diciendo de esto, ¿no? O sea, yo no venía a hablar acerca de esto, pero como el Señor conoce nuestra necesidad más primordial, más esencial, es lo que le empieza a tratar. En otras palabras, Nicodemo, que no te apantallen los milagros, que no te apantalle nada de eso. Hay algo mucho más profundo, hay algo muchísimo más necesario y trascendente, relevante. Y es que el hombre no puede habitar en la presencia de Dios. Le estoy parafraseando el pasaje, ¿sí? No puede estar en la presencia de Dios si no nace de Dios, si no recibe esa vida que perdió allá en el huerto a causa del pecado. Entonces, eso es estar en Cristo. Ahora pues habla de esa consecuencia, habla de esa conclusión, póngame atención, de todo lo que viene hablando en el capítulo 7. ¿Cuántos han leído, así sea honesto conmigo, cuántos han leído, intentado leer detenidamente y comprender el capítulo 7 de Romanos? A ver, levante su mano. ¿Cuántos se han confundido un poquito? Parece un trabalenguas, ¿verdad? Lo que quiero no puedo, pero lo que no quiero luego sí. Está como un personaje de La Paz que dice, pues no quiero, pero sí quiero, pero no quiero, ¿verdad? Y así a veces cantinfleamos, pero aquí no está cantinfleando el apóstol. Lo que pasa es que luego a nosotros no nos queda claro. De hecho, fíjense, en el capítulo 7 hay quienes comentan o quienes han llegado a pensar que la forma en lo que, o sea, por lo pesado que está hablando Pablo, dicen, no, pues a lo mejor ahí estaba hablando Pablo cuando todavía no había creído, pero no, describe perfectamente las luchas que tenemos todo el capítulo 7. Y ahora pues, repito, concluye lo que viene hablando, que en esencia es el fracaso del esfuerzo humano para acercarse a Dios. El fracaso del esfuerzo humano para vivir una vida que le agrade a Dios. ¿Sí? Habla obviamente de la universalidad del pecado, de los efectos del pecado, y está perfectamente consciente con respecto a los efectos del pecado. Y está, como acabo de mencionar, perfectamente consciente de la imposibilidad del esfuerzo humano para acercarse y para agradar a Dios. Por eso ahí en el versículo 18, no lo busque, yo se lo leo, de Romanos 7, dice, yo sé que en mí, fíjense bien lo que está diciendo, yo sé que en mí, y ahora lo aclara, dice, esto es, en mi carne. Fíjense, en mi carne. ¿Qué es mi carne? ¿Qué es su carne?
Pues es nuestro cuerpo, es lo que hemos hablado, ese elemento que todavía no ha sido regenerado, que no ha sido transformado. Sigue siendo el asiento del pecado. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y ese es un eufemismo, ¿sí? Es decir, una forma bonita para decir, yo sé que en mi carne mora el mal, habita permanentemente el mal. Yo sé que en mi cuerpo, que en mi carne, mis inclinaciones son hacia el mal, son a hacer lo malo. Y en el mejor de los casos, que me quiera acercar a Dios, lo hago por mi esfuerzo y no sirve para nada. Fíjate. Entonces yo sé, dice, que en mi carne no mora el bien. Y dice, porque el querer el bien está en mí. Dice, ¿hay una contradicción? No. El querer el bien está en mí. Si en mí no mora el bien, pero el querer el bien está en mí, entonces ahora ¿de quién está hablando? De la nueva criatura, del hombre nacido de nuevo. ¿Cuántos de los que están aquí quieren obedecer a Dios? ¿Y cuántos de repente no pueden? ¿A cuántos se les chispotea? ¿Verdad que a todos? Porque sí queremos, sí estamos conscientes de que queremos obedecer a Dios. Hay un deseo por obedecer a Dios, hay un deseo por vivir en santidad, ¿sí o no? Porque si no hay ese deseo, entonces pregúntese si está en Cristo. Es decir, si alguien dice, no, yo sí creo, y anda buscando excusas para justificar su pecado, lo más probable es que no esté en Cristo, que esté consciente y que sepa algo de lo que dice la Biblia, pero si no hay un deseo interno por agradar al Señor, por acercarse a Él, por hacer su voluntad, cuestione su fe. Cuestiónese honestamente si ha puesto su confianza realmente en Cristo, si ha sido salvado. Porque el nuevo nacimiento es algo bien tremendo, pero eso nos pasa internamente, eso le pasa a nuestro espíritu, redime nuestro espíritu. Entonces dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pues entonces otra vez está hablando, esto es lo que hay en mi carne y esto es lo que hay en mi espíritu. Mi espíritu sí quiere, pero luego mi carne se rebela, sí, y está esa lucha, y esto nos trae mucha luz con respecto a la causa de esas luchas internas que tenemos como creyentes. Las peleas que tenemos con nosotros mismos, y luego por qué hicimos lo que sabemos que no debíamos de hacerlo y terminamos haciéndolo y nos sentimos como una cucaracha reventada, ¿sí o no? Y se siente uno mal y dices, ay, y con razón dice el apóstol Pablo más adelante, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Y eso era algo que hacían con respecto al cuerpo de muerte, algo de lo que se llegaba a hacer en los campos de batalla. Fíjense, era una tortura esto que se hacía, pero era común que a algún soldado, a algún reo, lo ataran a un muerto, ¿sí? O sea, lo amarraran pegadito así, mano con mano, cara con cara, así pegado, bien apretado, y ahí dejarlo. Entonces, pues el muerto está muerto, ¿sí? Pero se empieza a descomponer y está pegado ahí y no se puede deshacer de él. Y está con toda esa corrupción encima de él, de la que no se puede deshacer, que hace un esfuerzo y no puede. No sé si me estoy dando a entender, pero esa ilustración es bien tremenda, ¿sí? ¿Se imaginan qué forma tan horrible de vivir? Porque si dices, pues está muerto uno y luego pues se echan al otro, pues ya. Pero estar viviendo con ese cuerpo de muerte, entonces esto ayuda, al menos a mí en lo personal, a su servidor, me ayuda a entender esa lucha. Nos ayuda a entender también esto que
pues esa lista o ese catálogo de chuladas que vimos ahí en Gálatas 5, ¿verdad? Las obras de la carne. Ahora sí que mi espíritu quiere y mi hombre interior quiere caminar para con Dios, pero pues mi cuerpo ahora sí que como las chivas tiran al monte, ¿sí? Como las cabras, ¿no? Entonces ese deseo, ¿verdad? Nos explica cómo el deseo de nuestro espíritu, que es contrario al deseo de nuestra carne, cómo se confrontan, cómo chocan, ¿sí? Cómo pelean. Y de eso está hablando. Ahora, en esta sección empieza, dice, gracias a Dios no hay ninguna condenación. Decimos, gracias sean dadas a Cristo, a Dios por Cristo, ¿verdad? Dice, ay, ¿cuántos dicen, Señor, gracias, qué bueno que llegaste a mi vida? ¿Sí? Pero aquí ya empieza a desarrollar, empieza a explicar de una manera muy detallada, empezando por el principio, porque ¿cuántos tienen la revelación que las escaleras se barren de arriba para abajo? Entonces empieza por el principio de lo que a explicar de lo que nosotros conocemos o le hemos llamado la vida en el Espíritu. Empieza a explicarlo ahí, ¿sí? Ahora, déjeme decir algo esencial. Y es como una nota adicional. Pero el Evangelio es efectivo, ¿sí? Porque Dios es el que lo opera. Voy a tratar de explicar esto. Es decir, solamente Dios tiene la capacidad de salvar y de regenerar al hombre. Entiéndase, librarnos de ese cuerpo de muerte. Solamente Él. Solamente Él tiene el poder y tiene la capacidad de librarnos de esa corrupción. ¿Sí? ¿Están aquí? El propósito de Dios, el propósito del Evangelio no es mejorar al hombre, no es hacer a un hombre mejor, es hacerlo una nueva criatura. Porque para mejorarse, pues ese es el intento del hombre. Y tan consciente está el hombre que necesita mejorarse, que es una industria impresionante. El mejorarse, el automejorarse, es una industria que está que abarca todo, ¿sí? No solamente la parte motivacional, abarca muchísimo, no me voy a detener ahí. Pero lo que yo quiero enfatizar, Dios no nos quiere mejorar, Dios no quiere hacernos mejores personas. Dios quiere hacer un nuevo hombre, ¿sí? Creado en Cristo, formado en Cristo, el mismo plan que tenía desde un inicio. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Por eso dice ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios, es la capacidad que Dios tiene para librar al hombre de su condición, ¿sí? Para salvar al hombre de una condenación segura. O sea, y aquí yo quiero que me ponga mucha atención en esto que voy a decir. Póngame mucha atención, por favor. Nosotros vemos la lista que hay, por ejemplo, en Romanos, bueno, tanto en Romanos como hay en Gálatas, ¿verdad? Después de las obras de la carne, dice, quienes practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Más adelante, ahí en Apocalipsis menciona ni los cobardes, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales. Dice, no heredarán el reino de Dios. Pero póngame atención en esto. Porque lo que está centrado y lo que nos explica ahí es de que el practicar esas cosas, es decir, el vivirlo en el día a día de una manera habitual, como si fuera el respirar, está evidenciando que no se ha creído, está evidenciando que esa persona no está en Cristo, por lo tanto está en condenación. Es decir, una persona no se va al infierno, póngame atención en esto, no se va al infierno porque practique ciertas cosas,
porque sea un adúltero, porque sea un fornicario, porque sea un drogadicto, porque sea un ladrón, o sea, no son sus acciones lo que lo llevan a, porque puede haber una persona que nunca ha hecho nada malo, pero si no está en Cristo, si no ha puesto su confianza en Cristo, se va igualmente al infierno. Lo único es que su vida aquí será diferente y quizá su grado de castigo en la eternidad sea distinto, porque para eso hay un juicio. ¿Estamos? Ahora, cuando la Biblia nos habla del juicio de Dios, del gran trono blanco, no es para ver si se va a salvar o no, es solamente para determinar el grado de castigo, pero ya están en condenación. Es decir, el hombre nace en condenación, mis amados. No se condena a lo largo de la vida. No sé si quedó claro eso. No se va condenando, porque la salvación no es por obras, y esto es muy importante que lo entendamos, para que podamos entender bien cuando en estos pasajes nos habla de eso. ¿Sí me explico? O sea, siempre nuestra vida, por eso el caminar con el Señor, la forma en la que estamos viviendo, trae una evidencia de en qué estamos creyendo. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Sistemáticamente. Entonces, esto es clave, mis amados. Esto es clave porque aquí lo que nos dice, ¿cuál es el resultado de haber creído en Cristo? ¿Y cuál es el resultado? En primer lugar, el primer resultado de haber creído en Cristo: ninguna condenación hay. Ya no hay condenación. Ya no hay una condenación, o sea, en la condenación en la que estabas, ya no hay. La sentencia para estar eternamente separado de Dios ya no existe, porque ahora ya estamos en Cristo. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Yo pensé que se iban a desmayar. ¿Sí? ¿Cuál es lo opuesto a condenación? Es decir, ¿cuál es la parte contraria, la contraparte de condenación? La salvación, la justificación, el ser declarado inocente. Pues ninguna condenación hay. Esto es enfático, ¿sí? Es una forma muy intensificada en el lenguaje que elimina cualquier posibilidad de condenación, ¿sí? Es decir, la responsabilidad penal, porque este es un término jurídico, la responsabilidad penal del pecado ya se acabó, ya fue plenamente extinta por lo que Cristo hizo en la cruz. Usted recordará cuando les escribe allá a los colosenses, que por cierto el apóstol Pablo nunca estuvo en Colosas, no los conocía. A él le llegó nada más la referencia, ¿verdad?, de un discípulo de Pablo que fue el que fundó la iglesia en Colosas, que se llamaba Epafras, y les escribe, les manda una carta ahí y les dice que el acta de los decretos que les era contraria ya fue clavada en la cruz. Es decir, la condenación, el acta condenatoria, ¿sí está bien dicho, sí, abogado? ¿Sí? El acta condenatoria, en otras palabras, esto ya no existe. O sea, ya es con eso con lo que te podría condenar, pues ya no existe. Y si no existe esa acta, entonces tú eres legalmente libre de eso. Y eso fue, dice, clavado en la cruz, es decir, se lo llevó en la cruz. A lo que se refiere es a la obra en la cruz. O sea, para no entender que, ay, no, pues está ahí, la clavó en la cruz. Entonces vamos a poner una cruz y vamos a clavar ahí nuestros pecados, como luego se hacen en los famosos encuentros, ¿sí? Entonces ya no queda nada por pagar, ¿sí? Es decir, ya no hay pecados por pagar a aquellos que deciden poner su confianza en Cristo, porque Cristo ya lo sustituyó. Y esto, póngame atención, esto es esencial, porque al estar nosotros en Cristo, dice, bueno, pues sí, yo puedo entender que entonces mis pecados pasados, pues ya me arrepentí de ellos y el Señor ya me perdonó, pero ¿qué hay de mis pecados futuros?
póngame atención en esto, porque esto es clave. No está hablando de las obras, y no estoy hablando de eso, porque es una posición en la que estamos. Es decir, si mis pecados pasados ya fueron perdonados, ya fue extinta mi historia de pecado, pero en tanto yo esté aquí vivo, yo y al tener este cuerpo, ¿sí?, en donde no mora el bien, ¿me están siguiendo? ¿Cuál será la clara inclinación y una seguridad que habrá más adelante de que siempre voy a vivir bien, inmaculado a partir de ese momento? ¿Será o no? Pues mire, sería si en el momento en que nosotros creemos fuéramos glorificados y y nuestro cuerpo ya fuera eliminado, borrado el pecado de nuestra carne, que así será cuando estemos en el cielo. De eso consta la glorificación. Pero en tanto no es así, pecaremos. ¿Qué hay de esos pecados? Entonces, ¿esos no han sido perdonados? ¿O cómo está? No, es otro asunto. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Ya se me están quedando viendo así. Le voy a decir a Joel que se venga para acá y les tome así, haga un paneo con la cámara así. Escuche, porque está en Cristo, porque ya no está espiritualmente en el estado de condenación en el que nacimos, sino que ya estamos en Él, en una posición segura. Sé que estamos juntamente sentados con Él ahí en el cielo. Es decir, pues no, pero yo estoy sentado aquí en Casa de Oración Los Cabos, en una sillita, pero espiritualmente su posición segura está allá. Entonces, si incurro en una falta, si incurro en un pecado, pues nuestra comunión con Dios se bloquea, nuestra comunión con Dios se lastima, nuestra comunión con los hermanos se lastima. Sí hay consecuencias, sí es delicado, sí, Dios lo toma en cuenta y lo toma personal también. Pero escuche bien, al estar yo en Cristo, al haber puesto mi confianza en Él para mi salvación, ya Dios ya no está viendo la vida de Raúl pecador, está viendo la vida del justo Jesús, porque Él me sustituyó. ¿No le da gracias a Dios por eso? Que nos caiga el entendimiento en verdad de esto, porque esto nos va a llevar a, como cantábamos hace un rato, gracias Jesús por tan grande amor, y a poder decirlo con una convicción y con un entendimiento de que no es una bonita melodía con una letra bien ungida, sino que es una realidad que vivimos. ¿Sí? Ya no tengo que pretender, ya soy, tú me salvaste. No es por mi esfuerzo, es por tu gracia, es tu Espíritu Santo obrando en mí. Pues es Romanos 8, esa canción. ¿Lo alcanza a notar o no? En Colosenses capítulo 1 versículo 13 se los leo, dice, hablando acerca del Señor Jesús, el cual nos ha librado. Es un pasado perfecto, ya fue realizado. Nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas, o del poder, o de la autoridad. Que las tinieblas, ¿quién representa el reino de las tinieblas? Satanás. Entonces, o estamos en un reino o estamos en el otro. No hay reino de limbo, no hay un reino intermedio, no existe tierra de nadie. O se está en el reino de las tinieblas o se está en el reino de la luz. Debe de haber un traslado, debe de liberarnos de eso. Pues dice que Él nos ha librado a los que han creído de la potestad de las tinieblas, dice, y trasladado al reino de su Hijo. Qué maravilla. Ya nos sacó de este reino, al momento de haber creído, nos trasladó y nos puso en este reino, bajo su gobierno. Y no solamente es su gobierno, mis amados, es su protección.
Porque los reyes no nada más están ahí para mandar, los reyes están para proteger a su pueblo. Por eso nuestro Señor es un buen rey, porque no solamente nos gobierna y nos manda y tiene todo el poder y toda la autoridad para hacerlo, eso es el soberano, pero nos defiende, ¿sí? Por eso el Señor habló con tanta autoridad, tan categóricamente, para referirse con esto, hablar proféticamente con respecto a los suyos, a su iglesia, a los que han creído en Él. Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Sí? Yo la edificaré, no prevalecerán las puertas del infierno. O sea, no tendrá victoria. ¿Por qué? ¿Porque somos muy poderosos nosotros? No, porque Él nos defiende, porque Él es nuestro rey, Él es el que da la cara por nosotros, porque estamos en Él. ¿Sí? No sé si lo alcanza a ver. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Ya quedó claro eso? Porque también este texto, debo decir, que ha sido muy mal aplicado. Muchos han desviado de la interpretación correcta y lo han tomado como un salvoconducto de una gracia muy mal entendida, ¿sí? Como un: no me digas nada, yo hago lo que quiero, nadie me diga nada, nadie se meta conmigo. No seas religioso, no hay condenación. No hay condenación, brother. Oye, sí, bueno, pues ya, si estoy en Cristo, pero eso no quiere decir que puedo andar viviendo como se me dé la gana. No, es que no hay condenación. El Señor no vino para condenar, vino para libertar. Efectivamente, Él no vino para condenar, ya estábamos en condenación, ya no era necesario que Él viniera a condenarnos, ya estábamos ahí. Nuestra necesidad no era de condenación, ya estábamos condenados, nuestra necesidad era de libertad. A eso vino, Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Están aquí? Pero eso no quiere decir, pero ni remotamente, de no me digas nada, porque como ya no hay condenación. Es tan absurdo como decir esto: miren, soy convicto de asesinato, entonces por angas o mangas, que yo sé que esto no se da aquí en la tierra, pero sale uno libre, el asesino sale libre. Casi no pasaba eso. Entonces dice: no, pues yo ya no tengo la condenación, puedo seguir matando gente. Y pues agarra y le llegan ahí los policías, lo someten y le dicen: no, ¿y por qué me sometes? No hay condenación. No sé si lo alcanzan a ver. Entonces, efectivamente, o sea, en el sentido, las acciones de dónde se están generando. No sé si me estoy dando a entender con esto. O sea, nada que ver esa interpretación, mis amados. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando se descontextualiza. Por eso el hecho de saber que no hay ninguna condenación, ¿verdad? Pues es: ay, Señor, gracias por esa seguridad que traes a mi vida, que me sacaste de donde estaba, de una condenación segura. Escuche bien: aunque fuera la persona más linda y maravillosa que todos pudieran decir de mí, aunque fuera la persona más decente, aunque fuera la persona más bondadosa, aunque fuera el hombre, la mujer más generosa, más altruista, ¿sí? Aunque lo fuera, eso no me libra de la condenación, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Es en Cristo. Si fuera por obras, entonces pues sálvese quien pueda, y no habría necesidad de que Cristo hubiera venido. ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. Tampoco estamos hablando aquí de este asunto del perdónate a ti mismo, porque no hay condenación. Ay, ya incurrí en esto. No te preocupes, brother. Perdónate a ti mismo. No pasa nada, ¿sí? No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de ninguna condenación, de tomar nuestras faltas a la ligera. No estamos hablando de ese de perdónate a ti mismo, que es absurdo, ¿verdad? Nada que ver, ¿sí? Pero comento esto porque no es difícil
Y yo creo que, pues no sé si todos, pero algunos, estoy seguro, empezando por un servidor, hemos a lo mejor pasado por algunas etapas de frustración, por algunas etapas de desesperación, ¿sí? Al darnos cuenta que le echamos ganas y que luego estamos como Sergio el bailador, unos pasos para adelante y otros pasos para atrás. Como que ya avancé y luego me regreso otros pasitos para atrás. Avancé 4 para enfrente y me eché 5 para atrás. A ver cómo me va esta semana. Ya me avancé otros 2 para adelante y otros 1 para atrás. Ay, no, pues ya voy de gane, pero con el que tenía la semana pasada mal. No, sigo en números rojos. Y muchas veces podemos estar en esas etapas de frustración, de desesperación, al darnos cuenta que, pues sí, le echamos ganas, nos esforzamos, ¿verdad? Y no nos alcanza. Y es una dura lección por aprender. Y terminamos diciendo a veces, híjole, pues es que a lo mejor esto no es para mí. ¿A cuántos he escuchado? Yo no le voy a preguntar cuántos han dicho esto, pero cuántos, oye, se les invita y vienen y aparentemente han creído, pero por ahí pasan una mala etapa, una mala racha y cayeron. Dicen, no, esto no es para mí, voy a abandonar porque esto de plano no es para mí. ¿Han escuchado eso? Un montón de veces, ¿cierto o no? Pero es importante entender que no hay condenación. ¿Y sabe qué? Si es para uno. Lo que pasa es que uno necesita levantarse. En mis fuerzas, no. Ahorita vamos a ver cómo. Ahorita vamos a llegar para allá. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Es decir, hay un accionar del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Que produce fruto, que produce una vida santa, ¿sí? Entonces, en el versículo 2 va a explicar el por qué no hay esa condenación y empieza a hablar más acerca de esta realidad de Él en nosotros. Y dice, es como un trabalenguas, ¿está bien? Entonces sean pacientes. Nada más tenemos 3 horas y media el día de hoy. Entonces, porque el espíritu de vida en Cristo, la ley de la vida de la... ¿qué es eso? Bueno, ahí va. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo, ley del espíritu de vida, esto se debe de entender como la ley de Dios que procede del Espíritu y que aplica la obra de Jesucristo, ¿sí? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, es decir, lo que Cristo ha hecho, lo que el Espíritu me ha convencido de que Cristo ha hecho, ¿sí? Me ha librado, ¿sí? O sea, me ha traído, es un acto de libertad hecho una vez y para siempre. Lo que Cristo hizo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Hacia dónde conduce el pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es la sentencia de la paga del pecado? Es muerte. No comas de ahí, no desobedezcas, ¿sí? Porque morirás. Serás separado. Entiéndase, muerte, lo hemos dicho una y otra vez y lo seguiré diciendo. Muerte no es aniquilación, mis amados. Muerte es separación. ¿Cómo no? Se murieron. Sí, efectivamente se murieron, pero serán resucitados. Escuchen bien, todos los hombres seremos resucitados. Los que muramos, ¿verdad? Si es que llegamos a morir, los que estamos aquí, ¿verdad? Que es una fuerte posibilidad. Pero todos los hombres, hasta los que achicharraron, ¿sí? Todos los hombres serán resucitados por Dios para ser enjuiciados por Dios. Porque ese es el plan de Dios. Dios puso eternidad en el hombre, algo que no puso en los animales. Los animales se mueren al hoyo y tilín. No hay cielo para perros, ¿sí? No hay cielo para animales. Ya se murió mi periquito, ya de estar en el cielo de los pericos, ¿sí? Se murió, ya es materia, se desintegró, volvió a la tierra que lo produjo,
¿sí? Porque Dios habló y la tierra produjo. Entonces volvió a su origen, a la tierra. Ya, hasta ahí. Pero en el hombre puso eternidad. Y eso no está limitado a si cree o no cree, si es salvo o no es salvo. Puso eternidad. Y esta es la realidad, que el hombre pasará una eternidad o en la gloria de Dios, que es para lo que el hombre fue creado, para la alabanza y la gloria de su gracia, ¿sí? O en una eternidad bajo la ira de Dios. ¿Están aquí conmigo? Entonces, me ha librado de esa ley del pecado y de la muerte, la obra de Cristo. Ninguna condenación hay, ¿sí? Entonces, estar en Cristo es, mis amados, lo que nos permite vivir vidas agradables. Voy a tratar de explicarlo eso. ¿A qué me estoy refiriendo con vivir vidas agradables? ¿A qué me estoy refiriendo con que la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado del poder del pecado y de la muerte? Que nuestras vidas ya no son controladas por el poder del pecado. Que entendemos que mora en nosotros, en nuestra carne, y que tenemos esa influencia. Pero escuchen bien, no tenemos que pecar. Sí tenemos opción. Dígale al que está a su lado, tienes opción si estás en Cristo. A veces, como dijimos en un principio, se nos chispotea, incurrimos en faltas, nos gana. Pero ¿cuántos han crecido en eso? No, mire, sería, ¿para qué digo? Levanten la mano los corajudos, porque no sé, yo sé que no tienen ni idea de lo que estaría hablando, ¿verdad? Pero en el hipotético caso de que usted fuera corajudo, en el hipotético caso de que hubiera gente corajuda, a ver, hipotéticamente levanten, los que hipotéticamente son corajudos, levanten su mano. Hipotéticamente, ¿ha notado algún cambio en eso? Pero a veces le gana. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero a veces sí está así como que y se frena y no dice lo que quería decir, porque ahora sí que aprieto cuerpo. ¿Sí? Porque acuérdese que es por nuestra carne, por lo que expresamos. No expresamos por nuestro espíritu, expresamos por nuestra carne. Y me refreno y lo someto, ¿sí? Y ahí está el impulso. No llegó a conclusión, ahí está, pero lo controlé. Hay dominio propio. ¿Cuántos han crecido en dominio propio? Bueno, eso es a causa de que el Señor está obrando. Ahí va, ¿sí? En nuestro interior Él está obrando, ¿sí? Entonces la vida que tenemos en Cristo rompe con el control del poder del pecado, o con el control que el pecado tenía sobre nosotros. Y mire, nada más que el asunto es de que en la práctica luego le obedecemos a nuestros apetitos carnales. Luego en la práctica nosotros presentamos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad. En el capítulo 6 de Romanos dice: no presenten sus cuerpos como instrumentos de iniquidad. Y cuando eso ocurre, pues no nos lleva a nada bueno. Cuando eso ocurre, lo describe allá en Gálatas en el capítulo 6. No vaya para allá, luego hablaremos más de eso. Ahorita solamente quiero tocarlo. Pero en el capítulo 6 de Gálatas, en el versículo 1, empieza a describir una situación. Dice, mire, lo voy a decir en la versión Raúl habla hoy. Miren, cuando encuentren a alguno de ustedes, de los hermanos, que ha sido enredado, que se ha enredado, que ha quedado atrapado en alguna falta, de ustedes que son espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Los maduros, los que son obedientes al Espíritu Santo. Desenrédenlo. Es decir, alguien que no es espiritual termina enredándose. Un creyente carnal, ¿sí? Que sí ha creído y ahí está, pero que pues, el Sergio el bailador, confiando ahí en sus fuerzas,
termina tarde o temprano enredado en algún asunto de la carne. ¿Sí? El catálogo que quiera de lo que menciona ahí, escoge el que sea, termina enredado en algo de eso. Dice: ustedes que son espirituales, vayan y desenrédenlo. Porque la figura para mí, no sé para ustedes, pero para mí llega a ser muy clara. Porque ¿cuántos de los que quedan atrapados en una red se pueden desenredar solitos? Intente desenredarse de una red, ¿y qué le va a pasar? Se va a enredar más y luego va a estar así cada vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesita? Que alguien venga y lo empiece a desenredar, porque uno no puede. No sé si está claro. Eso es algo muy práctico, porque eso es la instrucción que tenemos de andar en el Espíritu. Es decir, andamos obedeciendo, pero uno no. A alguien por ahí se le van las cabras al monte, se enredó, yo lo veo enredado y no es para llegarlo y decir: no, yo te lo dije, yo sabía que este era bien carnal. Ya ven que se los había comentado. No, se le veía luego se le veía la falsedad. Ve nomás. No es así, no es eso lo que el Señor nos indica. Eso es contrario al Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo está enredado, voy y lo desenredo. No me tengo que parar delante de él y decirle: estás bien enredado, ¿ya te diste cuenta? Mira nomás cómo estás. Seguramente por desobediente. Y el otro: ajá. Ahorita desenrédame, me he cortado, aliviáname y luego me dices lo que quieras. No sé si me estoy dando a entender, pero son asuntos muy prácticos. ¿Sí? Son asuntos muy prácticos. Entonces el Espíritu Santo ciertamente nos da la fuerza, ¿sí?, para ejercer dominio propio. Y esto es algo que sí quiero remarcar, porque es cierto que el pecado que mora en nosotros, en nuestra carne, tiene una fuerza de arrastre. Sí tiene una fuerza de arrastre, sí tiene una inercia, sobre todo cuando acabamos de llegar a Cristo. Pues venimos a veces del mundo todos verdes y llenos de ramas, ¿sí? Y a mí me ha tocado ver, fíjense, esto no se justifica nada, ¿no? Pero uno lo puedes entender, que a veces una persona llega a Cristo y ahí está con la otra persona que ya tiene 740 años asistiendo a la iglesia, que está en Cristo, ¿verdad? Y luego ese que está tiernito en Cristo, algo, y se le sale una palabrota. Y el otro: ¿sí? Agarra su Biblia y le hace así. ¿Sí? Dice: eso está mal. El otro: es que inercia. Pero cuando se empieza a enseñar, mira, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Debemos de cuidar lo que decimos. ¿Qué onda con eso? Pero ¿a poco está mal? Porque bueno, en algunas partes, ¿sí?, póngame atención, en algunas partes decir groserías, decir palabras soeces, se los festejan. A veces los niños tienen 1 año y no saben decir papá y mamá, pero ya se avientan unas de bolero bilingüe. ¿Sí o no? Ya se avientan unas de carretonero y luego la papá, a la papá y la mamá, ¿sí? Luego el papá o la mamá se avientan pero unas vigas tremendas. Y luego: ay, qué bonito, mira, ve y dile a tu papá. Y ahí va el chiqui, todavía no sabe hablar bien, pero las groserías le salen claritas. Y crece así. Y de un día llega a Cristo y para él lo más normal es decir esta cosa. Nadie le ha enseñado todavía, trae esa inercia. Está mal. Yo no estoy defendiendo eso, quiero aclarar, está mal. Lo que quiero puntualizar es de que hay una inercia y que es precisamente el ser expuestos a la palabra de Dios lo que eso nos va limpiando. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios lo que me dice: eso no debe de ser así. Entonces,
yo lo entiendo, obedezco y empiezo a caminar en el Espíritu. Y empiezo a ser transformado. Y tengo la práctica de ya no soltar unas carretonadas ahí. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí o no? Entonces tiene una fuerza de arrastre el pecado en nuestra carne. ¿Sí? Es como, ¿cuántos ubican la ley de gravitación o la ley de gravedad? ¿Verdad? Y alguien puede decir, pues yo no creo en esa ley. Pues, aunque no creas, también te aplica. Suelo. ¿Sí? Pues yo no estoy de acuerdo con esa ley. Pues mejor cuida tus pasos. ¿Sí? Porque vas a terminar chimuelo. Es decir, ¿cómo se vence, según Newton, cómo se vence esa fuerza de gravitación o esa fuerza de gravedad? Es decir, nos atrae para abajo. ¿Cómo se vence esa fuerza? ¿Tiene que ser alguna fuerza igual a la que me está jalando? No. ¿Cómo tiene que ser? Superior. Tiene que haber una fuerza superior. Pregunta: ¿la fuerza de Cristo, de la vida de Cristo, es superior que la fuerza del pecado en la carne? Entonces así hace que nos despegue. Es como que traemos un turbinón marca Heaven ahí, marca celestial. ¿Sí me explico? No podemos vencer la fuerza que el pecado ejerce sobre nosotros, el jalón, el arrastre que tiene, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo, sí, me ha librado del poder, del pecado y de la muerte. Y me puedo despegar porque es muy superior. Cuando nosotros intentamos por nuestros esfuerzos vencer el pecado, es como nada más dar unos brinquitos que lo despegan a uno por un instante. Y le voy a poner un ejemplo, algo que me ha tocado ver a lo largo de muchos años, ver, escuchar e incluso discutirlo con algunos pastores. Voy a poner un caso, ¿sí? Hay un par de jovencitos que entraron en fornicación. ¿Eso se llega a dar o no? ¿Usted qué piensa? Se da, porque hay una ley del arrastre, la carne, ¿verdad? Y bueno, y dice el Proverbio 57.740 que el hombre es fuego, la mujer es topa, llega el diablo y sopla, y ya se hizo una calamidad aquello, ¿sí? Entonces por ahí ya se dan cuenta, entraron en fornicación, ¿no? Que se casen. Y en alguna ocasión, hablándolo con un pastor, le dije, no creo que sea buena idea. Que se arrepientan, ¿no? Mejor, ¿no? Que se casen. Dice, es que si se casan, entonces ya dejan de estar en fornicación. Te quedas, no. Si se casan, lo único que cambia es el estado civil, pero el corazón sigue siendo el mismo. No, pero ya no hay fornicación porque ya están casados. Pero no hay arrepentimiento y hubo pecado. ¿Ven el espíritu religioso del hombre? Querer vencer el pecado mediante una acción. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, el pecado, en este caso el pecado de fornicación, ¿es casándose se resuelve? No, es arrepintiéndose, es viniendo delante de Dios, pidiendo perdón, reconociendo que eso que se hizo es una falta en contra de él y en contra de la otra persona y en contra de su mismo cuerpo y en contra del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y hay un arrepentimiento y deja de practicar eso, deja de hacerlo y viene una restauración. Su comunión con Dios se restaura, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es,
en la mente religiosa piensa que por hacer ciertos esfuerzos va a romper con el poder del pecado. Y le voy a decir otra muy usual: vamos a ayunar para vencer el pecado, para vencer la carne y el pecado en la carne. Y lo único que terminan haciendo es poniéndose unas malpasadas, marca gastritis, ¿sí? Yo no estoy diciendo que no se ayune, yo lo único que estoy diciendo es de que se haga por el motivo correcto, y que es: Señor, cámbiame, te prefiero a ti por encima de cualquier otra cosa. Pero si yo pienso que por dejar de comer voy a vencer al pecado en mi carne, eso es ascetismo. Como otros, voy a vencer el pecado en mi carne, y agarraban un látigo y se flagelaban. ¿Sí? No sé si lo alcanzan a ver. Y de ahí vienen un montón de ideas. Ponte esto, quítate esto, cuélgate aquello, porque eso, y dices: no, espérate. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo lo que me libra del poder del pecado y de la muerte. No son mis acciones propias. Esa ley de vida en Cristo que está Él ahora en mí, me lleva a obedecer, me lleva a caminar, y bueno, ya mi conducta cambia. Pero se enderezó el asunto desde adentro. Por eso ahí en Tito, se los voy a leer, Tito capítulo 3, a partir del versículo 4, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero es muy clara, y dice: pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. Dice: no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. O sea, nos salvó no por nuestras acciones, no por nuestras obras. Paréntesis, ¿usted se acuerda qué es lo que dice en Isaías con respecto al intento del hombre? ¿Cómo son las buenas obras, las mejores obras, las obras de justicia con que el hombre se puede presentar delante de Dios? Es decir, ¿cuál es la perspectiva de Dios cuando un ser humano dice: yo he hecho esto y esto y esto, y con esto, Señor, me vengo a presentar delante de ti para ser justificado? ¿Con qué lo compara el Señor? Dice: ay, sí, perfecto, qué bueno que eres así de bueno, y me da mucho gusto, lo hiciste muy bien, felicidades, te justifico. Tienes toda la razón. Ay, hijo, no te voy a tener que enviar. Qué bueno, ¿verdad? Como trapos de inmundicia. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Bueno, hay dos aplicaciones para esto. Las dos son válidas, porque las dos eran una práctica. Una, trapos de inmundicia, eran los trapos que usaban las mujeres para la menstruación, ¿sí? Y la otra, los trapos de inmundicias eran los vendajes o los trapos con los que se amarraban todo el cuerpo los leprosos. Que no importa qué tan bonito y qué tan finolis fuera el trapo, ¿sí? Aunque fuera trapo Louis Vuitton, ¿sí? O de las marcas que usted quiera y de lo más fino que usted quiera, ¿verdad? Pura seda de gusano campechano, órale, ¿verdad? Y con eso no sé qué, y le hacen y ya se lo ponen ahí. Y ok, está la lepra, está muy bonito su bendita Louis Vuitton, se lo pone ahí, pero al ratito la lepra, usted sabe que es la carne se va pudriendo, se está descomponiendo. Y lo que hacen los trapos, ¿qué es? ¿Para qué sirven esos trapos? Nomás para mantenerla pegada, para que no se ande cayendo a pedazos el fulano. Es para mantenerla ahí en su lugar, ¿sí? Entonces, esa corrupción se transmite al trapo, porque esos trapos, por muy finos que sean, se llenan de esos jugos que el cuerpo suelta. Entonces lo que Dios está diciendo es como que agarras ese trapito y me lo traes y me dices: esto es lo mejor que puedo hacer, estos son mis mejores obras para justificarme. En otras palabras, es algo de asco. Esas son nuestras mejores obras para buscar justificarnos. ¿Lo alcanza a notar? Entonces dice: no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia
nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Versículo 6 dice: Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, mis amados, esta es la posición de victoria que tenemos en Cristo. Esta es nuestra fuerza. Esto es lo que rompe con esa ley de arrastre que tiene el pecado. ¿Lo alcanzan a notar o no? Entonces lo lleva más allá todavía, lo explica más allá en el versículo 3. Ya estoy terminando la introducción, tranquilos. Les dije que iba a estar largo hoy. Versículo 3 dice: lo que era imposible para la ley, escuche bien, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Seguimos con el trabalenguas. No es complicado, nada más hay que verlo con detenimiento. Lo que era imposible para la ley, ¿qué es una imposibilidad? Que no puede, que no tiene la capacidad de hacerlo, ¿sí? Si yo les digo: no, mira, tú esfuérzate y tú puedes echarte un brinco que llegues hasta la luna, me diría: sí, ¿cómo no? Es imposible, ¿cierto o no? O sea, no, es imposible. Es un ejemplo bobo, pero es de lo que está hablando. O sea, lo que era imposible para la ley. ¿Por qué imposible para la ley? Y aquí se está refiriendo al hecho de salvarnos, de librarnos de la ley del pecado, de la muerte. Era imposible para la ley. ¿Lo alcanza a ver o no? ¿Sí o no? O sea, para la ley era imposible librarnos, ¿sí?, de la condenación, por una sencilla razón: porque la ley no fue dada para salvar. La ley no fue dada para salvar. La ley fue dada precisamente nada más para establecer la condenación del hombre, para hacerle ver al hombre su imposibilidad, su debilidad. Porque dice: por cuanto era débil por la carne. Entonces, ¿quién es lo débil, la ley o la carne? Porque la ley viene de Dios. Y el apóstol Pablo dice que la ley es santa y es justa. Para aquellos que dicen: no, eso de la ley, nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Efectivamente, en el sentido de que somos salvos por la gracia, que no somos salvos por hacer las obras de la ley, porque nuestra carne es muy débil y no podemos. Pero estamos sujetos a las normas de Dios. No estamos bajo la ley. O sea, ¿no estás bajo las normas de Dios? ¿No estás bajo lo que Dios manda? Eso es iniquidad, eso es anarquía. Eso, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver. Entonces la ley me dice: camínale por aquí. Mira, no te vas a salvar, pero esto es lo que Dios demanda. La ley son las justas demandas, las santas demandas de Dios. Pero mi cuerpo, mi carne, no tiene la fuerza para cumplirlas. Pero la vida de Cristo sí, porque Él sí cumplió la ley. Y Él está en mí. Entonces yo ahora puedo vivir en agrado a Dios. Ahora puedo vivir obedeciendo a Dios, libre de condenación. No estoy buscando salvarme, simplemente estoy dejando que la vida de Cristo, ¿sí?, que la guía del Espíritu Santo, pues ahora sí que haga su trabajo en mí, que sople, que me controle, en lugar de que me controle la fuerza de arrastre del pecado. Ahora que me controle el Espíritu Santo. Y dice: por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, ¿quién? Enviando a su Hijo. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo. ¿Por qué lo envió? Porque mi carne es débil y no me puede salvar, no puede cumplir, no puede. ¿Sí? Dice: enviando a su Hijo
en semejanza de carne de pecado. Escuche bien, no dice que es en carne de pecado, en semejanza. Ahorita voy a tratar de explicar eso. En semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Sí? Entonces, lo que era imposible para la ley, ya hablamos acerca de eso. ¿Sí? Dice, Dios enviando a su Hijo, es decir, esto nos indica quién es el que tiene la iniciativa para salvarnos. Dios. ¿Sí? ¿En dónde se origina la salvación? Ok. Entonces Él nos muestra su gran amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿de qué manera envió a su Hijo? Pregunta. En semejanza de carne de pecado. Pregunta de examen. ¿Cristo pudo haber pecado? ¿Cristo pudo haber pecado? Que fue enviado en semejanza de carne de pecado. ¿Cristo pudo haber pecado? Unos que sí, otros que no. Están divididos. No hay unidad. No. Un rotundo no. Fue enviado en un cuerpo como el de nosotros, es decir, con todas las limitantes, con todas las necesidades que tiene un cuerpo. Es decir, el Señor necesitaba comer. Cuando era bebé le cambiaron los pañales. ¿Usted qué piensa? ¿Lo tuvieron que bañar? ¿Tenía que dormir? ¿Se entristecía? Si le caía agua, ¿se mojaba? Todas las limitantes, igual que nosotros en cuanto a las limitantes de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero sin pecado. Porque en la encarnación, ¿de quién recibió el elemento humano? A ver, ¿de quién recibió ese elemento humano? ¿De quién lo recibió? O nomás de repente ¡puf!, apareció. El elemento humano de María. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la promesa de Génesis, en Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, diciéndole a Satanás, entre tu simiente y la simiente de ella. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesús. Todos los demás que estamos y que hemos vivido somos de la simiente del hombre. Luego explico más acerca de eso. Entonces, el elemento humano, ¿de quién lo recibió? Y el elemento divino, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te cubrirá, le dijo a María. ¿Lo alcanzan a ver? Ese elemento inmaculado fue dado por el Espíritu Santo. Por eso era imposible que Él pecara, pero tenía todas las limitantes. Nunca pecó. Nunca tuvo ningún mal pensamiento. Nunca desobedeció. ¿Sí? Nunca una desobediencia. Qué tremendo, ¿no? ¿Se imaginan mamases y papases eso? Ay, eso es divino en el cielo. Ajá. ¿Cuántos van a ser glorificados? ¿Cuántos tienen esa seguridad? Bueno, allá no habrá nada de eso. ¿Sí? Ahora, en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, fue que Dios ejecutó esa sentencia contra el pecado. Por eso habla de una sustitución. Romanos 5:8, lo hemos dicho muchas veces, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió, ¿en lugar de quién? De nosotros, de los pecadores. En 2 Corintios 5:21, la Nueva Traducción Viviente se lee así: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios de Cristo. Es decir, es la sustitución. Esa es la doctrina de la sustitución. El justo por los injustos.
Los que escucharon el mensaje, la enseñanza que dio José Luis, o sea, ¿cuántos se identifican con Barrabás? ¿Lo ven? ¿A quién quieren que le suelte? ¿Quién era el inocente? ¿Jesús o Barrabás? Jesús. Barrabás, ¿cómo era? Completamente culpable, acusado, ahora sí que con todas las agravantes lo agarraron, con las manos en las masas, en las tortillas, en los tacos, en donde todo, ¿sí? Sin embargo, dice, porque alguien tiene que ir a la cruz. Entonces, ¿a quién mandamos a la cruz? ¿Al inocente o al culpable? No, pues al inocente. Órale. Alguien tenía que ir a la cruz. Fue una sustitución. Nos sustituyó Él en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que podamos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Vivir sin condenación. Estar sin condenación. Alguien que está condenado no está en una correcta relación con Dios. Alguien que está bajo condenación, ¿sí? Es decir, que no se ha arrepentido, no está en relación con Dios, en una correcta relación. Hay una relación de enemistad. ¿Está claro o no? Seguimos avanzando. Ya vámonos para el final. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, es decir, la ley es justa. ¿Se debe de cumplir la ley de Dios o no? ¿Qué es en este sentido? ¿De qué se está refiriendo? Porque la paga del pecado es, ¿qué dice la ley? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, dice que no andamos conforme a la carne. O sea, en conformidad a la carne, en conformidad a los esfuerzos, porque de acuerdo a la ley, con mis esfuerzos no se va a cumplir. Entonces, ¿cómo se cumple la justicia de la ley en nosotros? Sino conforme al Espíritu, en obediencia a lo que Dios establece. Pon tu confianza en Cristo. ¿Está claro o no? Entonces, ¿por qué? Porque en ese intercambio nosotros tenemos que tener en claro que el Señor sí cumplió la ley. Es decir, para que la ley fuese justa y se aplicara la justicia de la ley, esa ley se tenía que cumplir por alguien. ¿Y cuántos hombres pueden cumplir la ley o podían cumplir la ley? Ninguno, por cuanto somos débiles. No nos alcanza la fuerza para romper esa ley de gravitación, esa ley de arrastre del pecado. ¿Está claro? Pero el Señor, Él sí, al ser santo, sin pecado, Él tenía la fuerza para hacerlo y Él cumplió la ley. No quebrantó ni un solo de los mandamientos, cumplió absolutamente con todo. ¿Sí? Hasta se identificó con los pecadores en el bautismo de Juan. Cumplió con toda justicia. Ahora, Él justo va a la cruz, y por eso dije en un principio, esa justicia de Él me es dada a mí, que he creído, porque mi culpa fue llevada por Él. Fue un cambio, fue una sustitución. Eso, mis amados, es lo que pasó en la cruz. La culpa del que cree en Él es sobre Él, y la justicia de Él es sobre el que creyó. Por eso, ya ahora Dios, repito, ya no ve a Raúl pecador, no ve a Nubia rebelde, no ve a José Luis pecador. Y póngase su nombre. Ya no ve a esta persona digna de muerte, ya no lo ve. Ve a Cristo. No hay condenación, no hay más separación. Ya, hemos creído. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Sí. Entonces no andamos ya ahí. Ya el pecado
Bueno, esa fuerza que tenía sobre nosotros, pues ahí está porque mora en nosotros, pero no tiene que ejercerse. Ya hay una ley superior, hay una vida superior. ¿Está claro en eso? ¿Sí quedó claro o los terminé haciendo un lío? Pues vámonos para el final. Aquí el equilibrio es importante y es sorprendente, porque aunque el Espíritu Santo, ¿verdad?, todos sus recursos pues están en nosotros, ¿sí? Y ¿cuántos saben que el Espíritu Santo tiene todo el poder? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso y está en nosotros por su Espíritu? ¿Sí? Escuchen, sin embargo, nuestra voluntad no queda anulada. Aquí es en donde tenemos que tener en claro este asunto. Aquí debemos de tener en claro este asunto. Aquí es en donde está el equilibrio. Esto es importante no perderlo de vista. Porque entonces, si el Espíritu Santo está en mí, entonces ¿por qué tengo esto? Porque mi voluntad no ha sido cancelada. Tengo una voluntad. Ahora, ¿rindo esa voluntad a Él o no? Otra vez, no hay más sopas. O la rindo o no la rindo, o sopas. ¿Sí? Está en mí, tengo la libertad. Escuchen bien, tengo la libertad para ser espiritual. Tengo la libertad para hacer buen uso de esa libertad, no para hacer mal uso. Es que ninguna condenación hay, entonces soy libre. Sí, pero no para vivir como se te dé la gana. Sí, pero no para hacer lo que quieras. Somos libres para obedecer a Dios, lo cual antes no éramos. Somos libres para caminar en su voluntad, lo cual antes, cuando estábamos en condenación, no éramos libres para eso. Porque estábamos atrapados, estábamos rodeados, estábamos dominados por el poder del pecado. Pero ahora que esa fuerza del pecado no me tengo que sujetar a él, puedo caminar libre de condenación. Segunda a los Corintios 3:17, y con esto termina. Porque el Señor es el Espíritu, muy conocido, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces somos libres, ¿verdad? Para ser espirituales, pues hagamos buen uso de esa libertad. ¿Sí? Somos libres de condenación, pues vivamos como libres, no como teniendo la libertad como un libertinaje, sino ahora ya lo podemos hacer. Ya podemos vivir en agrado a Dios. ¿No le da gracias a Dios por eso? Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios.